Los dos hermanos, Luis y María, eran hermanos. Discutían lo normal, pero un día tuvieron una discusión nada normal. Luis se enfadó mucho con María. Primero se quedó callado y se empezó a poner rojo. Cuando ya no podía ponerse más rojo, empezó a insultar a María. A María esto le sentó fatal, que su hermano la insultara. Y así ella empezó a insultarlo y a gritarle más fuerte. Así, pensó Luis, y gritó más y la insultó más. A María esto no le gustó nada y empezó a gritar más fuerte todavía. Y así siguieron, discutiendo, gritando, insultándose, gritando, discutiendo, hasta que de pronto al dragón, que los domingos solía comer cocodrilo de aperitivo, se le abrió el apetito y, aunque era martes, decidió matar al gusanillo. Y así se comió a Luis y a María. En el estómago del dragón, los hermanos se miraron y no supieron qué decirse. ¡Ay! Pero es que no estaban solos. El cocodrilo empezó a dar vueltas alrededor de los dos hermanos mientras decidía a cuál se comería primero. Sus colmillos brillaban en la oscura tripa del dragón. Primero miró a Luis, luego miró a María. El cocodrilo clavaba los ojos saltones en sus huesecillos y María empezó a temblar. Luis se puso entre el cocodrilo y su hermana María y la rodeó con sus fuertes brazos. Y entonces María dijo: «Perdona, Luis». Y nació una rosa. Y luego Luis dijo: «Perdóname tú a mí». Y nació otra rosa. Y el cocodrilo, conmovido, dejó de dar vueltas y empezó a derramar auténticas lágrimas de cocodrilo. Regadas por las lágrimas, las rosas crecieron y crecieron hasta que sus espinas hicieron explotar el estómago del dragón. Ahora, María y Luis siguen discutiendo de vez en cuando, especialmente los días de lluvia, cuando toca pasear a Coco. Pero eso sí, cuando discuten, ni Luis ni María olvidan pedirse perdón al final. Y sobre todo, jamás han vuelto a decirse cosas demasiado gordas, por si acaso.